Beatriz Benavente, psicóloga y coordinadora de RANA. Luz Fernández, educadora social. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Juan. El fenómeno de la agresión sexual a niños, se me ocurre que si hay algún delito horrible, este lo es. Y solo se me ocurre otro delito más horrible aún o peor, como es la repetición de estas agresiones a lo largo del tiempo. Es, tal vez, si me permitís que me ponga poético, arrebatarle la niñez para siempre y parte de su vida adulta a una persona. Y en este ámbito, el colegio es un lugar donde se dan todas las circunstancias y se dan todos los escenarios adecuados para que se detecte este fenómeno. ¿Cómo, Beatriz, se podría ayudar a los docentes o a los padres o a los niños para que en el ámbito escolar vean si algo extraño está pasando en un niño que dé que pensar que hay que hacer algo? Como bien has dicho, la escuela es el sitio ideal para poder detectar, ¿no?, un tipo de maltrato como es el abuso sexual. Y nosotros desde RANA lo que trabajamos también a nivel de escolar es una campaña en la cual realizamos una formación para los profesores, para los maestros y también para las familias, en la cual se les da las herramientas básicas para poder detectar un abuso, ¿no? El abuso sexual es un tipo de maltrato que está bastante oculto en nuestra sociedad, es un tema que sigue siendo tabú y es difícil realmente que el niño o la niña por sus propios medios pues hable de esto que le está ocurriendo. Entonces nosotros los adultos somos los que tenemos que estar atentos para poder percibir esas señales. Nosotros en la charla que ofrecemos a las familias, pues les explicamos que hay ciertas conductas, que a veces los niños no hablan, pero con estas conductas sí que nos están dando a nosotros la pista, por así decir, de que les está ocurriendo algo, ¿no? Cuando hacemos estas charlas, también siempre indicamos que no podemos por una señal que veamos definir que esto es un abuso sexual, pero sí que podemos decir que algo le está ocurriendo y que podemos investigar un poquito más a ver qué está pasando con ese niño y al menos tener en cuenta que posiblemente sea un abuso sexual, ¿no? Existe muchas veces una negación por parte de las mismas familias, incluso a veces de los profesionales, de que esto no puede estar pasando, ¿no? Que esto no es verdad, que el abuso sexual no ocurre en nuestro barrio, que no ocurre en nuestra comunidad, que está lejano a nosotros y, bueno, pues las cifras nos muestran que no es así. Luz, cuéntame un cuento. Sí, te cuento un cuento. Me encantaría tener tiempo para contártelo entero, porque la verdad es que el cuento con el que nosotras trabajamos es el cuento Estela grita muy fuerte, que estoy segura que muchos de los oyentes ya habrán oído hablar de él. A través de este cuento y desde marzo del 2010, desde RANA, nos hemos acercado principalmente a las escuelas, pero también a centros de menores. Para RANA, cualquier grupo donde hay niños y niñas, donde nos podamos acercar a ellos y contarles este cuento es idóneo. Entonces, como te comentaba, desde el 2010 nosotros nos hemos acercado a las escuelas con el cuento de Estela, y a través de este cuento lo que queremos es ofrecer a niños y niñas, dotarles de unas herramientas para que, no para protegerse, porque ellos mismos no se pueden proteger porque son pequeños y la responsabilidad de su protección es de los adultos, pero sí por lo menos para que sean capaces de identificar situaciones de riesgo y para que puedan actuar. ¿Actuar cómo? Pues pidiendo ayuda y diciendo que no. Más allá de que la persona que les pueda agredir les haga caso, no, pero por lo menos que sí sean capaces de identificar ese riesgo y pedir ayuda a alguna persona que la pueda proteger. Dentro de este fenómeno, una de las cosas que a mí personalmente me dan más miedo, me parecen más terribles, es que el depredador, es que el lobo del cuento, por seguir con el cuéntame un cuento, está cerca. No es el caso de una persona a la que le roban y la atracan por la noche y el atracador huye, o el asesino o la persona que le golpea en un bar desaparece, sino que el depredador está muy cerca, es una persona del entorno. ¿Cómo es? Defíneme un poco, Beatriz, si quieres, la tipología de estos casos, de estas circunstancias. No hay un perfil específico de la persona abusadora. Lo que sí es cierto, esto que dices, que en la mayoría de los casos es alguien cercano a este niño o esta niña. Tenemos que pensar que claro, que al ser alguien cercano,
utiliza ciertas artimañas, como es la confianza que este menor tiene en esa persona, utiliza el chantaje y la manipulación para poder acercarse y luego obtener aquello que desea, ¿no? En muchos casos, también al ser una persona cercana que suele ser de la familia, es difícil para este menor decirle que no. Es difícil a este menor decir que no, porque tiene una educación en la que al adulto debemos siempre obedecerle, ¿no? O sea, una educación en la que no puede, según a qué figura de la familia, tener un respeto, y no entra esto de decir que no, ¿no? Que es lo que comentaba antes Luz, que es una herramienta que se les da a los niños a través del cuento, ¿no? Y bueno, sobre todo el hecho de ser alguien de confianza hace que también obligue a estos niños a mantener ese en silencio, ¿no? En la situación que están viviendo, en silencio, que más adelante, incluso cuando el menor quiere hablar o intenta decir a alguien lo que está pasando, puede recurrir a las amenazas, ¿no? Que muchas veces son solo amenazas verbales, como también pueden ser amenazas físicas. ¿Cuáles son los síntomas, los signos que un docente, me imagino que los niños no están capacitados para descubrir o analizar estos síntomas, pero sí los docentes, pueden percibir en un niño que está siendo objeto de abusos? Bueno, como antes comentaba, hay que guiarse en los comportamientos, ¿no?, que puede tener este niño. Y hay algunos comportamientos que son más específicos de abuso sexual, aunque no exclusivos, pero que tienen que ver con una conducta sexualizada que no sea apropiada para la edad. Muchas veces se ven dibujos en los cuales se expresa tanto agresividad como, en los casos de abuso sexual, los genitales expuestos del agresor. Esto es muy interesante. Explícanos estas conductas sexualizadas, estos dibujos, para no solo enunciarlos, sino cómo son, qué se ve, sin entrar en detalles que puedan ser obscenos, pero qué es lo que el educador puede ver. Bueno, en concreto, en los dibujos que son sexualizados, pues se exponen los genitales, ¿no? Y muchas veces dibujan situaciones del propio abuso, ¿no? O sea, es como que refleja el abuso que ellos mismos han sufrido. No es lo que suele darse en la mayoría de los casos, pero sí que puede darse que en un colegio un maestro observe esto, incluso en los casos de maltrato, ¿no?, que se nota en los rasgos de cómo hacen los trazos de los dibujos, pues se puede ver la agresividad o la rabia que este menor está sintiendo. Luego hay otras conductas que tienen que ver con el comportamiento y, por ejemplo, hay niños que repiten el acto sexual del adulto en el juego con otros menores. Entonces, ahí esto es algo que la mayoría de los usuarios que nos consultan a nosotros cuando es de un cole, que tienen dudas, es porque han visto algún tipo de conducta sexualizada en un menor, ¿no? Pues otro tipo de conductas tienen que ver con trastornos de la alimentación, del sueño, con la rabia. Son conductas repentinas, son cambios que el menor produce de repente, ¿no?, en su vida. No es algo que se venía dando y que llaman la atención, ¿no?, tanto a la familia como a los docentes, al que esté atento a este menor. Como decíamos al principio, pues no podemos decir que sea un abuso sexual lo que este menor esté sufriendo por este tipo de conductas, pero evidentemente algo le ocurre para que haya tenido este cambio en el comportamiento. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y ver qué pasa. Sobre todo, darle confianza para que pueda hablar con nosotros, ¿no? Lo que nosotros, cuando hablamos mucho con las familias, hacemos hincapié en esto, en crear un vínculo de confianza, en crear un diálogo, que haya diálogo en las familias con los propios hijos, con los menores con los que estén a cargo, para que este menor no tenga miedo de hablar, no sienta vergüenza, ni se sienta culpable, ¿no? Que sepa que puede hablar y decir lo que le está pasando y que va a recibir ayuda de parte de estos adultos, ¿no? Que algo harán para que esto no quede impune, que esto no quede en la nada.